Cali es pura rumba, mano. Cali es sol y alegría. Cali es la capital de la salsa. Cali es ritmo, solo salsa. Cali es ritmo, sabor. Los caleños son los embajadores de la salsa en el mundo. Si tú vas a cualquier parte, cualquier capital, y vas a un sitio de rumba, con toda seguridad que en esos sitios de rumba, uno de los organizadores de ese sitio son los caleños. Nuestras raíces afroamericanas, afrocubanas, pegaron muchísimo. Y de hecho nosotros somos ascendencia de estas raíces, entonces hemos ido creciendo al ritmo de la salsa, al ritmo de la música del Pacífico. Es muy pegada en nosotros, nace con nosotros. Se puede hablar de la salsa como un fenómeno cultural cuando ella tiene una base social que la respalda, cuando está enraizada, cuando está anclada en un grupo social que la agencia, que la produce, que la reproduce, que la utiliza, que la consume, que la recrea, que la transforma, que se la apropia y que le da significado a su vida y a su música o a la música con la cual se identifica. La gente vive en la salsa, no es como una música para gozar y bailar, puede servir también para eso, pero muchos los caleños analizan las letras y es comida espiritual para ellos y es algo muy bonito, algo que en otra parte de Colombia se ve lo mismo también. Pero aquí en Cali la gente, su afición para la salsa es algo increíble, de verdad.
Los cubanos vienen aquí a llorar cuando escuchan la música que tienen los caleños de sus artistas que nunca han oído. Yo he visto, por ejemplo, a los de NG La Banda llorando toda una noche, lo que llaman aquí a moco tendido, oyendo a Panchito Risset. Vuelva, colóquemelo, vuelve, y llorando. Pues no habían oído bien a Panchito Risset, no habían oído a Arsenio, no han oído los hermanos Castro, no han oído la Riverside, no han oído, hemos dicho, las grandes orquestas cubanas. Parece ser que una generación se perdió de oírlas, pero eso no le pasa a Cali, porque Cali esa música la sigue escuchando. Los caleños bailan esa música. Tú vas a cualquier parte y allí te pueden poner una guaracha que mejor dicho tú no esperabas que te la pusieran. Te pueden poner un mambo que no esperabas que te lo pusieran. Es decir, aquí no estamos todos los días oyendo en los sitios de la rumba la música que está de moda. Sí, aquí en Cali la música tradicional aún sigue viva, se mantiene viva, como en los años 50, 60 en Cuba, se mantiene igual, hasta inclusive el personal, el público, se viste hasta inclusive a la época, zapatos de 2 tonos, las guayaberas, y eso es algo lindo ver que yo particularmente como cubano he pasado pena. Yo he pasado pena aquí realmente, que me han preguntado quién es el cantante de la Sonora Matancera y yo tengo que fingir de que se me olvidó el nombre. Colocar esa música y que la gente la escuche no es moda. No es moda. Es gusto musical, es pasión por la música. Hay gente muy bohemia. Los bohemios son esos. Van a la melodía y uno a veces observa. Yo soy feliz en el negocio colocando melodía, porque uno mira muchos gestos en las personas. Uno ve que la música le llega al alma. La gente conoce el género, pero profundamente. Conocen la historia, detalles que ni muchos de los salseros, algunos de los salseros no saben. La salsa dura, pero la salsa de Nueva York, porque los coleccionistas tienen discos que nadie los tiene, ni las mismas orquestas incluso. Aquí ha venido el Gran Combo de Puerto Rico y ha visto un salsero y se quedan aterrados que ese disco que tienen ellos no lo tienen ni ellos mismos. Usted escucha estos ritmos, el oído, Ahí es donde gana la salsa. Eso, ahí es donde, ¿por qué? Porque muchos que nos gusta tenemos oídito fino para la salsa. El oído lo tenemos especial para eso. Aquí en Cali la salsa es el género número 1. Esta es sin duda la capital de la salsa hoy en día. Salsa y control, y son montuno lo traigo yo. Cali, fíjate que a pesar de ser una ciudad que está muy cerca al Pacífico, una ciudad que está rodeada de música andina, de música llanera, la ciudad es una ciudad joven que a partir del año 71, con la explosión de los Juegos Panamericanos, empieza a digerir mucho la radio. Entonces, anterior a eso, nuestros abuelos tenían unos radios gigantescos que escuchaban la música antillana en onda corta que se oía en La Habana, en Caracas, en Puerto Rico.
movimiento. ¿Cuál será la esquina del movimiento? El otro día vi yo a un pollito caminando y un viejo que había mirando de pronto se desmayó. ¿Cuál será la esquina del movimiento? Caballero, que caliente la esquina del movimiento. ¿Cuál será la esquina del movimiento? ¿Cuál será la esquina del movimiento? Entre Neptuno y Galeano, Industria y San Rafael, Reina y Águila, saber cuál será el punto cercano. ¿Cuál será la esquina del movimiento? Esa sea la música del día a día, aunque no sea la música nacida ni folclórica ni de la ciudad, hace que esa música nos haga reír y llorar, y nosotros vivimos en el día a día con la salsa. Y creo que eso fue el gran acierto de toda esta generación que se metió de lleno a escuchar esa música y apropiarse de esos discos y hacer los himnos en la ciudad. Líbranos de todo mal. Caleño común, sabe mucho de la música, y es una música que se difunde tras toda la ciudad, que no es una cosa de que solamente de clase baja, clase alta, en verdad ha cruzado casi todas las barreras. Esta ciudad desde hace años asumió, cuidó y se volvió la capital de la memoria, donde se atesoró toda esa información de la salsa, se venera, se registra, se estudia a todos estos músicos. Cuando ellos llegan a esta ciudad se sorprenden de que los niños, los jóvenes, los viejos tengan los discos completos de ellos. Y además Cali es una ciudad donde, si en La Habana en alguna época había muchos griles o discotecas, Cali es la ciudad que yo creo por lo menos 500 sitios para escuchar salsa. La salsa fue, después le pusieron un nombre, un locutor venezolano le puso el nombre a la música rápida, le decía salsa, y eso llegó a los llores por nombre de Richie Ray Kioyoso, y ahí comenzó a nombrarse salsa a la música, pero es una mezcla de toda la música. Entre ellos el son cubano, la guaracha, las pachangas, los bugalús. Entonces se fusiona todo esto y comienza ese ritmo que uno no sabía qué era, y eso que no, pues que se llama salsa, que sale de Nueva York, que en Nueva York ya está haciendo furor, entonces todo lo que llega allá. Y Cali es una ciudad, la primera ciudad colombiana, digamos, capital de la música, capital de la cultura musical. Bueno, se desarrolla porque hay una tradición de música popular, de música afrocubana, que es llevada a Nueva York, y de música puertorriqueña que es llevada también a Nueva York, y allá se mezclan, se juntan y se enriquecen con el aporte de la música afroamericana, del jazz, el rhythm and blues, el soul y la armonía, incluso ciertas manifestaciones de la música clásica, que se utilizan para revolver todo eso, fusionarlo en una cosa nueva que se llama salsa. Anacaona, inicial de danza cautiva. Anacaona, el aire de Dios.
La salsa desde ese punto de vista es un concepto que para mí significa el rompimiento de la clave como algo firme de comienzo a fin en una canción, sino que hay la mezcla a lo largo de las canciones de muchas claves. Anacaona india, india de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva, anda. En la música salsa, lo que nosotros llamamos salsa desde el concepto de Nueva York, yo creo que hay una transición importante antes de Fania, que es un personaje como Yo de Cuba. Yo de Cuba tiene ciertos discos, en ese momento no aparecía como etiqueta salsa y no le ponían o guaguancó o le ponían mambo y algunos les ponían guaracha, pero ya uno escuchaba ese son, ese mambo, esa guaracha, y eso ya no sonaba a Cuba, a esa tradición cubana. Debido a eso, los mismos muchachos empezaron a decir, mira, esto ya no me suena al guaguancó de Arsenio, y no me suena a la guaracha de la Sonora, no me suena al Aragón. ¿Esto qué es? Que tiene un sonido muy moderno para ese momento de Nueva York, ¿no? Pongámosle salsa. Entonces empezó a sonar la salsa y teníamos que buscar un disco. Sería el primero, Yo de Cuba, por ejemplo, podría ser. Ahí escuchamos la voz de Cheo Feliciano, suena vibráfono, que el vibráfono realmente pues nunca ha representado la música cubana, representaba más el jazz latino. Oíamos a Carl Jader, entonces empezaba un formato de música que realmente era jazz tocado con música cubana, esa fusión, creo que se le puede decir salsa. La salsa no le digo que es un compuesto de puros ritmos. El mambo, es el propio, el mambo, la guaracha, los montunos, cha-cha-cha, ¿qué más? Ellos lo sacaron, el dengue. La salsa surge y se desarrolla en Nueva York porque Nueva York es la capital del mundo. Hay allí una migración muy grande de puertorriqueños, de caribeños, cubanos también, dominicanos, panameños. Y allí confluyen diferentes matrices musicales y culturales del área del Caribe y van a ser muy importantes para el surgimiento de la salsa. Y fundamentalmente en 1917, cuando surge esa ley Jones que le da la nacionalidad norteamericana a los puertorriqueños, entonces hay una gran migración
desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos y hacia Nueva York. Damas y caballeros, con ustedes la orquesta Harlow. Damas y caballeros, la orquesta Larry Harlow and his orchestra con Ismael Miranda. ¡Yeah! ¡Costa! La salsa era un símbolo, era como una plataforma, viviendo en los barrios de Nueva York como una comunidad marginada. Era como una manera de hacer una reunión, de hacer funciones sociales que juntaba a la gente y de casi los latinos. Y poco a poco, al principio era casi una desobediencia civil. Tocar la salsa porque lo hacíamos en la calle. Yo me recuerdo cuando los estudios de ensayo a veces nos tiraban piedra y eso, la gente que no gustaban de la música porque era una cosa muy extraña para ellos. Pero con el tiempo eso se fue entendiendo y se convirtió en una plataforma para muchas de nuestras historias, de nuestra identidad. El puertorriqueño tiene esa crisis entre su nacionalidad y por ser un Estado libre asociado, y la salsa se convirtió en la bandera para los puertorriqueños. Y el trabajo que hice con Rubén y con Héctor se convirtió en casi un movimiento político. Hace poco que estuve con Willy Colón, salsa, Willy me decía, la salsa nació de la chusma. Fue un término extraño que utilizó, me dijo, nació del pueblo. Y él me decía, yo tocaba en las aceras. Él no dice andenes, dice yo tocaba en las aceras para poder sobrevivir. Sí, la salsa nació en Nueva York, en los andenes, es una expresión de barrio popular. Más de 500.000 de habitantes en un área relativamente pequeña y con una tradición musical muy importante y con las, digamos, en medio de la pobreza, la discriminación, la marginalidad social, el racismo, en medio del estigma, la salsa surge en ese contexto de segregación social, pero surge como una expresión, como una manifestación de identidad social y cultural en las entrañas del monstruo. Y donde los negros americanos con los cubanos y con los puertorriqueños también empezaban a ligarse y a ligar su música y a crear una música que no era propiamente, digamos, ni norteamericana ni exactamente la música cubana. Siempre cuando estoy cantando, siempre estoy bailando y haciendo gestos y todo eso, pero cuando canto Oriente, casi siempre estoy cantando con los ojos cerrados y estoy tratando de cantar el tema como si yo fuera un cantante de blues americano, sacando todas las penas para afuera. En Nueva York en los años 70 era una época donde todos estábamos buscando nuestras raíces y la salsa nos daba como una brújula hacia nuestra descendencia, a África y el Caribe y el idioma y todas esas cosas. La salsa fue muy importante en esa, como en inglés dicen, el roots era. O sea, la película creo que es una de las más populares, una serie que se llamaba Roots, que hicieron por televisión y fue una de las primeras series que hablaba de esa
la esclavitud y la experiencia negra y todo eso, y la salsa surgió en ese tiempo. Poco antes de eso, la lucha de Martin Luther King y los derechos civiles y todo eso iba ahí amarrado. En los primeros bailes de salsa había muchos afroamericanos que no entendían español, pero nosotros, por la historia que sufrimos juntos, ellos venían a los bailes y había muchos afroamericanos que no entendían nada de español, pero bailaban muy, muy bien. Había muchos sitios donde se podía tocar, un circuito de clubes nocturnos donde presentaban orquestas de salsa. Habían algunos sitios como el Corso, por ejemplo, que presentaban en una noche 2 y 3 orquestas de categoría, orquestas de nombre, en una sola noche. A veces alquilaban también salones en los hoteles y presentaban gran baile de salsa con 7 orquestas, y eso era algo muy común en ese entonces. De manera que aquí, cuando se inventa la radio, se acerca el mundo de posibilidades con la música cubana y con el bolero sobre los años 35. Aquí hay 5 emisoras que se fundan entre el año 35 y el año 40. Y después del año 40 hay una explosión de emisoras que ya tocaban música cubana. A esto se le suma entonces el fenómeno del cine mexicano. El cine mexicano entra a ser decisivo porque hay una etapa del cine mexicano que se llama el cine de rumberas, que es el cine en el que era como una especie de musical mexicano retomado de Hollywood, en que hacían historias de crimen y eso, pero que metían ingredientes musicales y metían a las orquestas cubanas, sobre todo a la Sonora Matancera y posteriormente a Pérez Prado. Y después los discos empiezan a llegar por barco a Buenaventura y así se va armando el gusto mismo de la música. De manera que ya a los años 50 ya Cali era evidentemente inclinada a la música cubana. Como habían zonas que empezaban a ser de prostitución, entonces el Consejo decreta que la zona de prostitución debe ser en un solo sitio y demarca el sitio entre el barrio Sucre y el barrio San Nicolás. Y entonces ahí se congregan entre los años 55 y 60 para arriba, se congregan más de 150 bares. En esos sitios nacen los bailarines, la primera generación de grandes bailarines caleños que sobre todo bailaban apegados a lo que veían en el cine mexicano, que era el bailarín cubano marcando los movimientos. Y todo eso va así hasta los años 60, cuando llega la pachanga y el bugalú. Eso cambia la manera de bailar del caleño, especialmente después con el bugalú, que aceleran el bugalú en Cali por extrañas razones, y los bailarines caleños empiezan a bailar con los instrumentos y no con la clave. Allí ya hay una ruptura total entre el caleño, el cubano y el puertorriqueño.
Los caleños son muy receptivos, sobre todo de la música cubana. Les gusta esa música. Unos dicen que porque nosotros cuando cantaban del caney, cuando cantaban de los cañaverales, del azúcar y toda esa cosa, del café, del tabaco y toda esa cosa, y de toda esa vaina, pues estaban hablando de acá, porque nosotros tenemos una topografía, digamos, de alguna manera con muchos elementos de coincidencia. Y entonces gustaba. Y asimismo, todo lo que significaba baile. Hubo una expulsión muy fuerte debido a que hubo una película que se radió desde Nueva York que llama Nuestra Cosa Latina. Cuando Nuestra Cosa Latina en el 71 llega a Cali a un teatro y nosotros vemos esos ídolos que los conocíamos era por disco, a Richie Ray, a Cheo, a toda la Fania. Ese impacto fue total para esta ciudad e inmediatamente ese grupo de jóvenes, esa generación se volcó no solamente a bailarla, a coleccionarla, a escribir sobre ella. Aparece entonces personajes como Humberto Valverde, como Andrés Caicedo, críticos de salsa, bailarines de salsa y coleccionistas de salsa con los DJs. bailarín caleño también ha bailado no solamente lo que se podría denominar ahora genéricamente como la salsa o la pachanga, en este caso que estamos situados en los años 60, sino que también de pronto te bailaban un paso doble, de pronto te bailaban un chotis, de pronto te bailaban a ti un fox, de pronto te bailaban, mejor dicho, porque el bailarín caleño también, con su amor por el baile en general, todo lo que sea bueno para bailar, él ha querido también decir, yo también lo bailo, incluido el mismo tango. La salsa caleña salió más bien como del género de nuestros abuelos. Fueron personas que iban a las viejotecas, a los griles antiguos, y siempre uno los veía tirando paso y uno por los huequitos era así y ellos tirando paso. Entonces de ahí se vino metiendo eso al cuerpo de uno, a la mente de uno, como de decir, uy, ese señor es mi abuelo, pero ese señor baila muy lindo y mueve esos pies muy berracamente. Entonces eso fue como el género de la salsa caleña aquí en Cali. Harina. ¿Cómo se vive? Con furor porque este barrio ha sido tradicional, nomás los bailaderos que hubieron, que ya hoy en día se acabaron. Digamos, lo que es la música cubana y todo llega al barrio obrero. El barrio obrero es
es quien asume la responsabilidad de que esa música se encaje, se nutra, se meta en la historia del barrio obrero. Y cuando formé la fiesta, cantaremos todo así. Y cuando formé la fiesta, cantaremos todo así. Ven, 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 Ochum, ven a bailar. Ven, 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 Ochum, ven a bailar. Ayer en el cobre estuve, qué panorama más bello. Hay que ir a ver aquello que yo con la vista anduve. Ven, 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 Ochum, ven a bailar. Ven, 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 Ochum, ven a bailar. Mi virgencita milagrosa eres cálida. Para barachar traigo chocolate. Dulcerito, tú gozas mi dulce y el dulcerito lleva. Para barachar yo traigo chocolate y el dulcerito llegó. El dulcerito llegó, el dulcerito llegó. Si uno colocaba un voz como discómano, se le llenaba la pista. Y colocaba un cha-cha-cha, le llenaba la pista. La gente conocía los ritmos. Ahora no, ahora uno coloca un voz y no lo sale a bailar, sino el que lo sabe bailar. Claro. Todo el mundo no se dedica a bailar un voz. Sí, no lo sabe. Sí, eso. Paso doble Paso también doble. en la época. Usted se colocaba un paso doble y se llenaba la pista. La pista llenaba. Ahora no lo baila, sino el que sabe bailar El que un paso sabe doble. bailar un paso Y las doble. parejas de, no, yo no sé bailar esto. Que no sé. Bailalo rico María, con la punta del pie. Baile con la punta del pie, goce con la punta del pie. No me digas que tú no fuiste a la rumba, si yo te avisé. Baile con la punta del pie, goce con la punta del pie. Con la punta, con la punta, con la punta, con el perone. La salsa salió de los barrios, se puede decir que los barrios más bajos de Cali fueron los muchachos más desfavorecidos de la sociedad, por decirlo, y eso fue lo que los sacó de las esquinas y del vicio, y eso fue como una parte corporal y sentimiento de lo que la salsa se ha vivido en Cali. Hay un movimiento musical en los años 50, que Cali, que no lo ha tenido ningún otro barrio, por ejemplo, y el barrio obrero lo tuvo, fue el que le dio eso, y fue el que fue, digamos, reproduciendo para que los otros sectores de la ciudad se fueran metiendo en la salsa, que más o menos el punto cumbre de eso es cuando Richie Ray viene a Cali en el año 68. Es cuando las clases medias entran a participar de la salsa en Cali. La Neliteca tuvo mucho éxito en el barrio obrero porque la gente de aquí es muy rumbera y muy sabedora de música. Entonces eso hizo de que yo me quedara aquí en el barrio obrero y que Neliteca funcione. Ya llevamos cuántos años aquí nosotros funcionando porque tenemos muy buena acogida, porque la gente le fascina la música. Hay gente que me dice, ay Nelly, nunca vayas a acabar con estos negocios, yo nunca los vaya a acabar porque ¿a dónde vamos? Si aquí va el parche nosotros. Los pasos también tenían nombre. Existía la caída de la hoja, que la piolita, ¿cierto? Sí. Los pasos también tenían nombre, ¿cierto, Lolo? ¿Qué paso sabe usted, Lolo? Dígale, cuéntale ahí, ¿qué pasos hacías vos? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó bacano, hermano? Véalo, vea. Hay que ponerlo a participar al artista ahí, ¿verdad? Los discos salieron, ¿cierto? Anteriormente, el que no sabía bailar iba a una fiesta
perdía el año con las muchachas. Para cotizar y todas más, sin embargo todavía, pero anteriormente era ese. Si usted le pegaba el golpe, le llovían las muchachas así. Porque baila tan chévere. Más sin embargo, hoy en día también vemos inclusive muchachas jóvenes que dicen, uy, ese veterano como le pega, es chévere, uy, como baila ese cucho, uy, ese señor como le pega. Entonces... ¡Juega, Javier! Entonces, en esos sitios la gente iba a ver unos bailarines enormes y todo el mundo que se metía a la pista tenía algo que decir, porque de lo contrario se quedaba viendo. Por supuesto, como los caleños han sido tan bailarines y como se trataba de juventudes de 16, de 17, de 18 años, no era el baile de los viejos, sino que era el baile de toda la juventud. Entonces allí se hacían concursos para decir quién es el que más baila aquí. Me siento bien con la música antillana, la música cubana, la de nuestro barrio obrero, Guayaquil. Música cubana, la mejor de todas. La vieja guardia es un tipo de gente que baila lo que se siente, lo que sale del corazón, como por decir los agualulos, los coca-colos. Fueron épocas que se unieron y crearon una vieja guardia, pura aquí en Cali. Y en la época de nosotros nos tocó el pantalón botacampana, zapatos de plataforma. Usted imagina un muchacho de hoy en día como nos tocó, bailando con los zapatos que nos tocó a nosotros bailar, que era plataforma, y acá era una bomba aquí, un huevo aquí grande en esa época, y a tacón. Aquí en Cali la pachanga se apodera, es un ritmo supremamente alegre. La pachanga es una cosa maravillosa para la alegría caleña, le sienta muy bien, así que empiezan los grandes bailarines a tirar paso con la pachanga. Y allí nace, de verdad, el estilo de baile caleño. Para mí es un lenguaje del cuerpo, a través del cual se expresan sensaciones, emociones, sentimientos, códigos de comunicación, estilos, formas de asumir el cuerpo, formas de relacionarse con el otro, y se expresa una singularidad en el modo de bailar caleño, que es efectivamente muy distinto al modo de bailar en otras partes. Ya, digamos que para la década del 90, aquí hubo una cantidad de concursos. Estuvo el concurso de 1984, que es un concurso de comparsas de salsa. Nacen esas escuelas, que las crea Evelio Carabalí, donde el jurado en el Estadio Pascual Guerrero, que reunieron más de 15.000 personas a ver, de todos los barrios, porque eso es un sentimiento muy del pueblo popular aquí en Cali. Aquí llega, los jurados era Héctor Lavoe y era Ismael Rivera, que vino aquí por primera vez en esa ocasión. Y todas esas escuelas arrancan, con coreografías. A partir de allí empiezan a darse esos congresos ya de resonancia internacional,
y empiezan a ir los caleños, siempre se los están ganando los puertorriqueños, o los cubanos, o la gente de Nueva York, y entonces empiezan a ir con sus esfuerzos las escuelas que estaban formadas acá, a ir a esos congresos, y apenas empiezan a ir, empiezan a destronar a los cubanos, a los puertorriqueños y a los de Nueva York. Viajamos 4 parejas al congreso, porque en esa época se manejaba el congreso. Hoy en día porque hay competencias. Aquí conocían de nuestra salsa en Cali, en Puerto Rico, y eso fue un éxtasis, eso fue la locura. Que la gente nos reconociera como algo completamente diferente, porque para estar nosotros en San Juan, donde es la Isla del Encanto, donde se habla de salsa, donde era una cosa, los mayores exponentes de salsa, tanto en orquestas como de bailarines, nosotros sentíamos, ni hablábamos, estábamos sentaditos, recogiditos, aprendiendo y conociendo hasta que nos tocaba la hora del show. Y cuando nosotros salimos vestidos con nuestra bandera de Colombia en los uniformes, porque además veíamos que los demás se vestían, los extranjeros para nosotros se vestían de dorado, de plateado, de negro, de blanco y colores así majestuosos, y nosotros con esos colorinches pues amarillo, azul y rojo en los zapatos. O sea, ¿cómo se irá a ver esto? Eso fue una cosa fantástica. Nosotros salimos a hacer nuestra exhibición de la salsa que nosotros hacemos en Cali, de las 4 parejas más representativas que había en ese momento. Y cuando todo el público se pare, más de 2.000 y 3.000 personas en un auditorio en el Hotel San Juan, el viejo San Juan, en Puerto Rico, y se paran a aplaudirnos, yo lo recuerdo con tanta emoción.
hemos tenido bailarines, hemos tenido coleccionistas, música, toda la que usted quiera ahí. Actualmente en Cali hay por lo menos unas 80, 90 orquestas de salsa. Y los caleños pues son salseros de los pies a la cabeza, y por eso cuando no están sonando los salseros en sus países, ellos vienen confiados porque aquí todavía están oyendo los éxitos de hace 30 y hasta 40 años y más. Todos los músicos puertorriqueños y cubanos. Por eso Cali es sin lugar a dudas la capital mundial de la salsa. Tierra de lindas y hermosas mujeres. Las caleñas son como las flores que vestidas van de 1000 colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. La, 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 la. Como una simple comedia, eres tú mi enciclopedia, por ser la madre completa, Oriente, cría, guerrero y poeta, como Maceo y Heredia, caramba negra, yo me voy a morir, yo me voy a matar, mira negra, me voy a morir. En estas madrigales, caramba, que nace de corazón como una salutación a todos los orientales. Ellos como que tienen una vibración y un conocimiento en el cuerpo de decir, ¿será que algún día yo voy a dejar esto? Yo creo que ni porque ni porque salgan de este mundo llegan al cielo con una alegría, con una ganas de bailar, de seguir rumbeando. Entonces eso me gusta mucho porque ellos dicen, yo amo mi rumba, amo mi baile y más que todo la salsa. Eso es lo que me llena de vida, me mantiene vivo, eso sería.